Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy vamos a hablar de un chaval llamado Luis, que una noche decidió aventurarse a la carretera que lleva al pueblo de San Bartolomé. Era un lugar que todos evitaban, pues se decía que en las noches de luna llena, las almas en pena de quienes habían tenido un accidente allí atormentaban a los viajeros. Luis, escéptico y valiente, se subió a su coche, ignorando las advertencias de los lugareños. Mientras conducía, una niebla densa comenzó a envolverlo, dificultando su visibilidad. De repente, vio una figura espectral en la carretera. Creyendo que era un truco de su mente, aceleró. Pero a medida que se acercaba, la figura se desvaneció. Sin embargo, lo que no sabía es que aquello solo era el principio. De repente, su móvil sonó. Era un mensaje desconocido que decía: "No mires atrás". La tensión creció mientras Luis se preguntaba si realmente estaba solo. A lo lejos, escuchó un llanto desgarrador que resonaba entre los árboles. Pero cuando miró por la ventanilla, solo vio la negrura de la noche. Decidió ignorarlo y siguió conduciendo. Sin embargo, cada vez que miraba en el retrovisor, podía sentir una presencia sobre él. Con el corazón en la garganta, finalmente decidió regresar, y en ese momento, vio a una mujer vestida de blanco, con mirada vacía, que le hacía señas. Cuando giró la cabeza para mirarla, la figura desapareció. Aterrorizado, aceleró, y en un giro del destino, no pudo controlar el coche. Hubo un estruendo. Al abrir los ojos, se encontraba en la carretera, pero inmóvil, rodeado de luces de coches de policía. Nunca más se volvió a ver a Luis, solo su coche abandonado, y una calavera en el asiento del copiloto, que una vez perteneció a una de las almas que vagan por esa carretera. Algunos dicen que los que se aventuran siempre están acompañados. La segunda historia nos lleva a un antiguo edificio de pisos en el centro de Madrid, donde un grupo de amigos decidió alquilar un apartamento. Todo parecía normal, hasta que un detalle les llamó la atención. En el ascensor, no existía un botón para el piso 13. Empezaron a hacer bromas al respecto, pero pronto se dieron cuenta de que algo extraño sucedía. Cada noche, uno de ellos soñaba con un niño que pedía ayuda desde el piso 13. Lo describía con precisión. Su rostro pálido y sus ojos llenos de tristeza. El niño parecía invocar a sus amigos, pero al día siguiente olvidaban la experiencia. Una noche, uno de los amigos, Ana, decidió investigar. Cuando todos dormían, bajó al vestíbulo y, en lugar de usar el ascensor, decidió subir por las escaleras. Muchos escalones más arriba, se percató de la presencia de una puerta que no había visto antes. Era la puerta del piso 13. Su corazón latía fuertemente, pero el impulso de abrir la puerta fue más fuerte que su miedo. Al girar el picaporte, se encontró con un pasillo oscuro que desprendía un olor a humedad y abandono. A medida que avanzaba, pudo escuchar aquel llanto desgarrador, pero no había ningún niño allí. En su lugar, se encontró con un viejo espejo cubierto de polvo. Cuando se asomó, su reflejo no era el suyo. Veía al niño detrás de ella, sonriendo. Despertó en su cama, con todos sus amigos mirando atónitos, pero lo peor estaba por llegar. Desde esa noche, cada vez que se miraban al espejo, veían la imagen del niño sonriendo detrás de ellos. Nadie podía decir si estaban locos o si el niño había encontrado su camino hacia ellos. Sin embargo, una noche, Ana desapareció, y el resto de sus amigos no pudo resistir la tentación de abrir la puerta del piso 13. Nunca más se supo de ellos. En la tercera historia, viajamos a un pequeño pueblo en las montañas, donde se cuenta que un sendero estrecho lleva a la cima de una colina. Los ancianos del lugar
advierten a los forasteros que nunca caminen por ese sendero después de la puesta del sol. Sin embargo, un grupo de turistas despreocupados decidió ignorar las advertencias. Esa noche, mientras caminaban, el ambiente se tornó denso y silencioso, como si la naturaleza misma los estuviera observando. La oscuridad se cernía sobre ellos, y al mirar hacia atrás, se dieron cuenta de que algo los seguía. Lo que al principio pensaron que era un juego de sombras, se convirtió en una sensación palpable. Uno de los turistas, Sam, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Justo cuando pensaron en regresar, escucharon un susurro. «Vengan, quédense con nosotros». El viento pareció llevar las palabras, y el grupo se paralizó. El miedo invadiendo sus corazones, desesperados, decidieron correr hacia el pueblo, pero el sendero parecía interminable. Uno a uno, comenzaron a desaparecer. Sam, por su parte, se detuvo al ver una figura oscura entre los árboles. Era una mujer con una mirada perdida y una sonrisa inquietante. Ella levantó la mano, como si lo estuviera llamando. Sam se sintió atraído por ella. Se acercó, pero cuando puso un pie en el claro, la mujer desapareció y, en su lugar, vio a sus amigos atrapados en una bruma oscura, luchando por escapar. Logró llegar al pueblo, pero al mirar hacia atrás, vio que el sendero estaba sellado. Nadie más había regresado, y nunca supieron qué les sucedió. Los locales dicen que todavía se oyen gritos provenientes de aquella colina cada vez que la luna brilla. Nuestra cuarta historia nos lleva a un hospital psiquiátrico, abandonado en un pueblo que se dice estuvo habitado por locos hace décadas. Un grupo de jóvenes decidió explorar el lugar, intrigados por su historia oscura. La leyenda contaba que, en sus últimas semanas de funcionamiento, los pacientes realizaban rituales en los pasillos, y algunos de ellos nunca fueron encontrados. Los chavalas, emocionados por la aventura, entraron al edificio una tarde. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar ecos extraños, como si aquellos que una vez habitaron tan el lugar aún estuvieran allí. Sus risas se convirtieron en susurros de miedo, y los gritos de los pacientes parecían resonar a través de las paredes. En un momento dado, uno de ellos, Carlos, se separó del grupo. Pensó que podría encontrar algo interesante. Cuando entró en una habitación que se decía era el ala de tratamientos, se encontró rodeado de sillas antiguas y papeles amarillos. La atmósfera se volvió pesada. Mientras revisaba los objetos, escuchó un susurro. «¿Por qué no me ayudas?». Carlos sintió un escalofrío y decidió salir corriendo. Al reunirse con sus amigos, se dio cuenta de que habían notado su ausencia y estaban aterrados. Justo cuando iban a marcharse, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. El eco de risas resonaba en los pasillos, y un frío intenso inundó sus cuerpos. Carlos, en un arranque de valentía, gritó: «Déjanos salir». La respuesta fue un estruendo que resonó en sus oídos, y cuando la puerta finalmente se abrió, se encontraron de nuevo en el vestíbulo. Pero al mirar a su alrededor, el silencio reinaba. Uno de sus amigos había desaparecido, y la única pista era una risa lejana. Nunca más volvieron al hospital, y desde entonces, la leyenda se hizo más profunda, alimentándose del miedo que había dejado atrás. Finalmente, en nuestra última historia, viajamos a una pequeña aldea, donde se levanta una casa, que todos conocen como la Casa de los Espectros. Se dice que los espíritus de sus antiguos propietarios aún deambulan por su interior, buscando venganza por un pasado traicionado. Un grupo de jóvenes chiquillos decidió pasar la noche allí, impulsados por la curiosidad y la inconsciencia de la juventud.
Cuando llegaron, la casa parecía susurrar sus propios secretos. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta chirriaba al abrirse. Una vez dentro, comenzaron a explorar cada rincón. Pronto, se encontraron con un sótano que parecía estar más oscuro que el resto de la casa. Decidieron bajar, provocando risas nerviosas, pero a medida que descendían, se dieron cuenta de que el aire se volvía más frío. Al llegar al fondo, encontraron viejas fotografías de una familia enmarcadas, con expresiones inquietantes. Las luces de sus móviles parpadeaban al unísono, como si algo supiera que estaban allí. De repente, un portazo resonó en la casa, y todos se quedaron en silencio. Al escuchar el eco de pasos, empezaron a darse cuenta de que no estaban solos. Una sombra se movió entre las columnas. Uno de los chavales, Pedro, decidió investigar. Cuando llegó al final de la sala, vio una figura difusa que parecía observarlo. Cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció. Aterrorizado, volvió corriendo a donde estaban sus amigos. Pero al llegar, notó algo extraño. 2 de ellos habían desaparecido. Solo quedó un rastro de risas que resonaban como ecos de un pasado olvidado. Desesperados, intentaron salir, pero la puerta estaba cerrada. Sintiéndose atrapados, la única solución fue enfrentar lo que acechaba en la oscuridad, sabiendo que no todos volverían a ver la luz del día. La casa de los espectros había reclamado más vidas. Nunca olvidaré la noche en que recibí un mensaje extraño en mi móvil. Era un sábado cualquiera, y yo estaba en casa, navegando por internet. De repente, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Abrí el mensaje y las palabras se me quedaron grabadas en la mente. Te estoy viendo. Al principio, pensé que era una broma de algún amigo, pero al mirar por la ventana, noté algo extraño. No había nadie en la calle, solo una densa niebla. A pesar de mi incomodidad, decidí ignorarlo. Sin embargo, durante esa semana, los mensajes siguieron llegando. Te veo en la cocina, estás solo en casa, y así sucesivamente. Cada vez que abría el mensaje, una sensación de angustia me envolvía. Comencé a pensar que alguien estaba observándome. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la entrada de mi piso. El corazón me latía desbocado. Salí de la cama y me acerqué a la puerta. Al mirar por el ojo de la cerradura, vi una sombra en el pasillo.